selvática aquí. Mi primer puesto en el extranjero fue Argentina, en 94, 95 estuve aquí, viviendo en la calle Virrey Loreto, en Belgrano, trabajando en la embajada estadounidense. Y ahí, aquí en Buenos Aires, fue mi primera experiencia cotidiana con el español y hice varias amistades entre argentinos, poetas, escritores, muchas personas y que quiero mucho a este país. Y también en este país vive mi hija Lola y su madre. Entonces, Eugenia, es un país donde tengo vínculos familiares, además de poéticos. Y claro, caminando por las calles de Palermo, leyendo a Borges, una parte de la educación argentina que tuvo en esos años, y ahora contento de volver, ¿no? ¿Hace cuánto que no volvía? Hace unos años, 3 años, 2015, 3 años, la última vez que estuve pisando tierra argentina. Yo escribo poemas en español y escribo en distintos idiomas: francés, criollo, haitiano, portugués, inglés. Entonces, mi idea es reencontrarme también con el idioma, ¿no? Hay que reconocer que cuando se escucha el lenguaje en la calle, en los restaurantes, es algo muy especial, especialmente para un tipo de investigador de idiomas como soy yo. Yo he vivido perdiendo idiomas también, incluso el idioma materno, tamil. Yo hablaba tamil, inglés y singalés cuando era niño en Sri Lanka. En ese entonces se llamaba la isla, como dice, Ceilán. Yo nací en un país que ya no existe. Ese país se llama Ceilán. Existe ahora como un té de Ceilán, ciertas cosas, pero de hecho tengo un libro escrito en inglés que se llama Ceylon R.I.P., quiere decir descanse en paz, Ceilán. Y bueno... y contanos cómo fue, bueno, tu paso a vivir en otro lugar y cómo influyó eso en tu escritura. Bueno, un poeta hindú que se llama Ramanujan, A.K. Ramanujan, una vez escribió mi primer libro diciendo una bienvenida a la poesía de migración. Y esa frase, la poesía de migración, me pegó. Y creo que explica mucho de la temática de mi poesía. Es una poesía de migración, es una poesía que viene del viaje, un viaje constante, el viaje desde la apertura al mundo de las entrañas de la madre hasta ahora. Yo nací en una ciudad que se llama Colombo, pero mis raíces vienen del norte de Sri Lanka, Jaffna, Acheveli, pueblo cerca de Jaffna. Jaffna es la capital del norte. Entonces, el primer viaje, se puede decir, en la familia sucedió antes de que naciera, de mis papás del norte de Ceilán, de Sri Lanka, hasta el sur, hasta la capital. Después yo nací en 1960. Pasé mi infancia en los primeros 8 años en Colombo, hablando tamil en la escuela, singalés en la calle y inglés en casa. Y tengo 3 hermanos y una hermana. La hermana menor, que nació en 67. Uno de esos hermanos hablaba a los 6 meses, decía palabras. A los 2 o 3 años, 3 años dejó de hablar. Y sufrió una fiebre alta, meningitis. Tal vez fue lo que desató ese silencio. Tal vez fue un abuso que sucedió a una persona que trabajaba en la casa por un tiempo corto, pero para nosotros de niños muy largo. No sé. Y siempre ha sido la cuestión de nuestra vida con familiares.
porque Revanta has escogido el silencio. Y mis papás, claro, amaban a toda su familia, pero querían buscar alguna solución a este autismo, designado autismo. Y en la isla en aquel entonces no tenían mucho tratamiento, centros o de estudios o nada. Y eso fue un motivo importante para la decisión de mis papás de trasladarse a Londres. Pero mi papá también fue tamil, y tamil trabajando en el gobierno, en el servicio civil. Encontró un puesto diplomático en Londres, en la embajada de Ceilán. Pero también veía el futuro oscuro del país, porque para las minorías, desafortunadamente hubo unos cambios después de la independencia de la isla que perjudicaron las minorías. Y empezamos a sentirnos como ciudadanos de segundo plano en ese rango, en ese país. Y eventualmente se puede hablar de las discriminaciones, acceso o falta de acceso a universidades, empleos, la necesidad de hablar el idioma principal, inglés, para conseguir trabajos, muchas cosas. No hubo un esfuerzo para mantener la diversidad lingüística en el país. La diversidad étnica existe, pero la diversidad lingüística fue reemplazado por un dominio del idioma principal del pueblo mayoritario. Entonces, esas cosas sucedían en el país, y las migraciones empezaron ya primero después del 48, cuando recibió su independencia. Hubo algunos isleños que se fueron a vivir en Australia, en otros países de Inglaterra. Después, 58, hubo unos disturbios contra los tamiles, y eso resultó más emigración. Y el evento principal en 83, que se llamamos en inglés Black July, en el mes de julio, hubo unos ataques contra casas, personas de origen tamil, de negocios, y que en 81 la Biblioteca Pública del Norte de Jaffna, un edificio que guardaba 80,000 manuscritos escritos en la hoja de ola leaf, hoja de ola tradicionales, manuscritos de miles, cientos de años, quemaron en ese. Entonces esas cosas marcaron el pueblo tamil, y una causa importante de la decisión de Sion se puede de irse. ¿Y vos cómo trasladás todo eso a tu poesía? Bueno, mi poesía viene de un paraíso ensangrentado, digamos, ese paraíso de infancia. Tal vez todos tenemos nuestra infancia como un paraíso. Tal vez el paraíso perfecto es el vientre de la madre, no sé. Y después empezamos a gritar llegando a la tierra. Pero en ese paraíso, para mí, el paraíso de Ceilán, andaban elefantes, mucha vida hermosa. Compartimos la isla con las manadas de elefantes, hasta las víboras, y con los seres humanos, y una belleza resplandeciente. La isla ahora se llama Sri Lanka. Eso significa Sri es resplandeciente, isla Lanka, isla resplandeciente. Entonces tuve mucha suerte por haber nacido en ese paraíso, por haber podido viajar con mi abuelo materno a cazar en la selva, cazar a Bali. Y en ese sentido, sí, ahora estoy contra la caza, pero en ese entonces fueron los cazadores los primeros ecologistas, en un cierto sentido. Ellos empezaron a notar la bondad de la selva y las especies que vivían ahí.
Pero en todo caso es un tema complicado. Yo no abogo para la casa ahora, pero de niño aprendí mucho viajando a la selva con mi abuelo, y el peligro de estar ahí y la aventura de eso a los 8 años en la digamos en el matorral viendo de cerca un jabalí, ¿no? Y esas imágenes llegan a mi poesía. Mi primer libro, yo he publicado ahora 14 libros. Sí, contanos más o menos. Sí, bueno, ese primer alguno. libro fue escrito en inglés, se llama The Elephants of Reckoning, el juicio de los elefantes, tomando una traducción del título que hizo una vez Mirta Rosenberg, una poeta argentina amiga en ese entonces, y bueno, siendo amiga. Entonces, el juicio de los elefantes, The Elephants of Reckoning, yo quería dar una respuesta en aquel libro a la pregunta de los elefantes: ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Esa es una pregunta básica en mi poesía, tratar de dar una respuesta a esta pregunta. Porque los elefantes viven en familia, las madres cuidan a sus hijos, es una vida pacífica, hasta que llegue el hombre y su deseo de cultivar la tierra, de poner barreras y a las rutas tradicionales de los elefantes. Entonces, en aquella isla, los elefantes caminaban siguiendo ciertas rutas. De hecho, esas rutas volvieron rutas para el ser humano después. Pero las rutas no tienen obstáculos, pero las barreras sí son obstáculos para crear cultivos, y hay una tensión entre el hombre y el elefante, una tensión que resulta en la muerte. Y algunos elefantes que ven sus papás, sus mamás, la muerte de sus papás, y esos jóvenes elefantes vuelven digamos elefantes surfianos, elefantes con unas heridas y violentos. Entonces hay una cosa paralela entre la vida del elefante en sociedad y la vida del ser humano. La violencia engendra la violencia. Y yo, desafortunadamente, en aquel paraíso, la violencia engendró la violencia. Todos los srilankeses o los amantes de ese país han vivido esta guerra, lo que llamo una guerra incivil. Otro libro mío se llama en inglés Uncivil War, la guerra incivil. Pero mis exploraciones poéticas van más allá de ese responder a esa pregunta: ¿por qué fuiste? ¿O por qué te fuiste? También van simplemente a disfrutar la música del lenguaje, de la lírica. Se puede definir un poema como una especie de música lingüística, y yo he aprovechado de mis aprendizajes de distintos idiomas para aprender los secretos de las musicales de los varios idiomas que hablo, y intento escribir en esos. ¿Cómo relacionas la música con la poesía o con la literatura? Bueno, eventualmente llegué a hacer un disco en Haití con unos músicos haitianos que hicieron la música para mis versos. Los escribí en aquel disco, se llama Rencontre Dut. Rencontre Dut en criollo haitiano quiere decir encuentro en el mes de agosto, pero también quiere decir encuentro con la duda, cuando uno duda. Es un disco muy nostálgico, porque estuve despidiéndome de aquella isla, otra vez una despedida, otra vez otra isla, en este caso Haití. Entonces, despidiéndome de la isla de Hispaniola, donde se encuentra Haití y la República Dominicana, despidiéndome a través del poema nostálgico, del poema con saudade, utilizando ese concepto de lengua portuguesa. Y entonces, soy muy nostálgico, una persona nostálgica para ese paraíso
ensangrentado, desapareciendo, pero también con mucho optimismo, porque regresé recién a Sri Lanka de visita después de 10 años con mi mamá, y mi mamá no había regresado en 30 años, más de 30 años, 32 años, y una maravilla, una experiencia inolvidable. Sentí en casa el momento que llegué, y con el amor y el cariño de la familia ahí, de los amigos ahí, y sí es cierto, en esta visita no vi un elefante en la selva, ni siquiera un elefante domado en un templo. Y eso significa algo para mí, porque yo nací en un país de elefantes. Mi primer libro, el primer símbolo de mi poesía es el elefante, y ahora ya no veo el elefante. Existen todavía ahí. ¿Y cuando fuiste ahora, escribiste allá? Escribí unos poemas y fui al norte, a Jaffna, al país de los tamiles, a la capital de los tamiles, Jaffna, donde yo solía ir de niño, pero yo nací en el sur, en el Colombo. Y también fui a visitar los lugares de la guerra, esta guerra en civil. Fui con unas personas ahí, un sacerdote y otro, una estudiante de literatura. Fuimos en un auto que alquilé hasta la laguna de Nandi Kadal. En aquel lugar fue la guerra terminó el 18 de mayo de 2009 con la captura y la matanza de los dirigentes del grupo guerrillero, los tigres tamiles, y también con la matanza de miles de civiles en esas últimas semanas de la guerra. Entonces yo visité un pueblo cerca de ahí, y donde se ve la evidencia de esos civiles. Todavía 10 años después, en la playa hay para lavar dientes, hay platos, hay vasos, hay cosas de la vida. Todavía ahí hay también una lancha de los tigres tamiles destruida en la playa. Se nota en los edificios la evidencia de las bombas. Hay edificios todavía con techos, sin techos, ¿no? Hay un proceso de reconstrucción que está sucediendo en todo el norte, y también el gobierno ha rehecho las carreteras. Hay cosas positivas hacia el futuro, pero también hay una fuerte presencia del ejército en el norte. Entonces los civiles sienten que viven en tierra ocupada. Entonces hay cosas, hay elementos todavía para resolver, pero nadie quiere regresar a un estado de guerra, nadie. ¿Tendrías algo para leernos? Claro, con gusto. Lo que vos quieras. Bueno, tal vez leo de un libro que se llama Ventana Azul, un par de poemas para... Este libro lo publiqué en 2016 en México. Es un poemario escrito en español de nostalgia, de amor. Este poema se llama Viaje. Estamos de viaje, cada uno por su cuenta, tú hacia la montaña, yo al mar, tú con nuevos amigos y con tiempo para reflexionar, yo a ver a mi hija, el fruto del pasado, y a unos amigos todavía en este lado del mar. No sé qué provecho sacar del contraste, montaña, mar, amigos nuevos, una hija alta y bella, casi una adolescente a punto de despegar. ¿A dónde? ¿A una nueva ciudad? ¿Al futuro que le espera otra vez en el Padre? A mí no me gusta lo impermanente y darme cuenta del límite de la costa. ¿Qué opciones me quedan? ¿No regresar? ¿No dar algún consejo a este ser vivo al que ayudé a caminar?
guardar el silencio cuando cada memoria quiere hablar. Y leyendo ese poema, pensando en mi hija que voy a ver en unas horas, me da mucha emoción. Hay, este se llama Ilusión. Detrás de la estación de Repsol caminamos hacia el parque, donde con nuestras manos entrelazadas nos enamoramos. Y de esa primera tarde la estación se volvió la pierna y el encuentro de un amor hecho de caminatas hacia múltiples espacios verdes de esta ciudad brumosa, construida al lado de aguas friolentas y de estaciones de combustible, un amor moderno que dependía del transporte público y privado para dejarnos cerca de Alameda, donde en otra ciudad de América un hombre solía pasear con su armadillo. Eres el mar, el árbol, el camino de piedras, el olor a gasolina. Soy el feligrés, el explorador, el representante de países lejanos, donde otros amores se nacen en sus propios parques, al lado de las aguas que rodean a todos, aun en medio del desierto, como aquel de Paracas. Dejo mi cargo, entro al mar. Dejas tus arrecifes de coral y tus formaciones rocosas donde se han hundido los barcos para abrumar la costa. 35,000 hombres fueron borrados de la costa srilanquesa ese día del tsunami. Déjame ser uno más. ¿Y nos querés leer algo más? Después nosotros cuando vuelvas del viaje, de ver a tu hija, antes de irte de la Argentina, nos gustaría que volvieras al programa y hablemos más, nos cuentes también sobre, vos sos diplomático y bueno, toda la relación de la diplomacia con la escritura. Sí, sí. ¿Tenés un poema más para leernos? Con gusto. No sé si quieres, déjame ver, en español, ¿no? Sí. Sí, claro. Vuelvo a leer un poema de mi primer libro escrito en español. Se llama el libro El infierno de los pájaros. Y hay un poema, bueno, digamos, perdón, estoy un poco, es muy difícil escoger un solo poema, pero tal vez lo dejo con este, se llama La otra zona rosa, y otra zona rosa, porque también hablo de elefantes en este poema y de otros animales. Y la zona rosa, estoy hablando de esa zona en la Ciudad de México, en el DF, ahora Ciudad México, cerca de la Avenida de la Reforma. Otra zona rosa. Te debo una amplia respuesta, arrancada de las raíces a la luz semanal en que nos vemos, pero no tengo fuerzas esta noche. En la calle los jóvenes caminan enamorándose. El cielo se llena con pájaros nocturnos. Veo los murciélagos de siempre y un bujo colgado de una rama. Creo que estaba en el santuario de Bharatpur, en Rajasthan, cuando lo vi por primera vez. Ahora se pasea en la zona rosa por la calle de Hamburgo. En casa canta un perrico y un cachorro cocker spaniel inglés muerde mis pies hasta que lo echo fuera y llora. A través de la ventana me parece un limosnero de mi país con su cara arrugada, esa incomprensión de mi estudiada ignorancia. ¿Por qué y por qué, Señor, has ido al otro confín? En la zona rosa sale en estampida una manada de elefantes y un tigre blanco como la luna llena espera junto a un semáforo. Sobre los pantanos de la zona rosa vuelan tantas aves migratorias que no se pueden enumerar. Al menos las especies nativas se ven en otros lugares, como en el lago de Chapultepec, pero la garza serbiana o la cigüeña pintada australiana son regalos exclusivos de la zona rosa,
y un camino por la tarde cuando estás solo y tus deberes incluyen la búsqueda de una respuesta. Eres feliz, no temes a la muerte. En la esquina de Londres y Génova, para que también lo sepas, una pitón está acostumbrada a tomar el sol. La veremos mañana. Bueno, Indrann, te agradecemos mucho Muchas esta gracias. visita acá a Noticias Día por Día, bueno, y te comprometemos a que vuelvas antes de irte. Ok, muchas gracias, Claudia.